Gloria al nombre de nuestro Dios bueno y fiel. Aleluya. Qué afortunados somos de estar esta mañana adorando al Señor. Y escuchaba la alabanza anterior que decía, su nombre ha puesto en ti. Eso es una cosa grande, que el Señor ha puesto su nombre en mí. ¿Cuántos motivos tenemos nosotros para adorar y para estar agradecidos? Hoy me toca compartirles el consejo de la palabra. Y yo sé que estamos antes de la celebración de Pentecostés, pero yo les voy a hablar del después de Pentecostés. Y yo sé que vamos a tener un mensaje especial de Pentecostés, pero hoy vamos como a introducirnos un poco en el tema, a propósito de que hemos estado en un proceso de oración, de ayuno, de búsqueda especial, con énfasis, ¿verdad?, en la relación con el Espíritu Santo. Aleluya. Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2. Del versículo 38 en adelante, ya lo leímos al principio, pero vamos a leerlo rapidito. Hechos 2, desde el versículo 38 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aleluya. En el libro de los Hechos encontramos la venida del Espíritu Santo, un hecho que marcó y que definió a la iglesia, que fue un testimonio de Cristo, que ya había prometido que iba a rogar al Padre para que enviara otro consolador. Y que también les había dicho que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Y esta promesa llegó. Llegó el día que se celebraba Pentecostés, 50 días después de la resurrección y 10 días después de la ascensión de Cristo. Y yo quiero que hablemos un poquito de lo que pasó después de aquel viento recio, de aquel estruendo, de aquellas lenguas repartidas como de fuego, y de que se juntara la gente a ver qué era lo que estaba pasando ahí. Después de aquella manifestación gloriosa y poderosa del Espíritu Santo. Y lo primero que encontramos es este discurso de Pedro, esta predicación de Pedro que inicia unos versículos antes. Leímos la parte final. Pedro, un hombre ahora lleno de poder, lleno de autoridad y lleno de sabiduría
para predicar el mensaje. Y ahí le predica un mensaje, le cita la profecía de Joel y le cita a David y proclama la deidad de Cristo y les confronta y les llama al arrepentimiento. Y dice que con muchas palabras exhortaba y testificaba. De tal modo que solo a ellos les quedó decir, ¿qué haremos? Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Después de escuchar esta palabra tan poderosa, algo tenemos que hacer. Aleluya. Y seguimos viendo almas salvadas, cristianos que perseveran, señales y maravillas, creyentes que compartían las necesidades, que alababan a Dios, que tenían buenas relaciones, que se mantenían en comunión, que vivían con alegría y sencillez, que se mantenían en oración. Pero si seguimos viendo más adelante en el versículo 4 y 5, encontramos que fueron intimidados y azotados por las autoridades, que sorprendieron a los líderes religiosos por la sabiduría y autoridad que había en sus palabras. Incluso muchos de ellos murieron, empezando por Esteban en el capítulo 7. Fueron duramente perseguidos, dispersados, pero siguieron las señales, enfermos siendo sanados, muertos que resucitaron, y la iglesia seguía creciendo. Y les voy a leer algunos versículos. El 4:3 dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. El 4:18 dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero el 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El 5:18 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. El 5:40 dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero el 5:41 al 42 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Diga aleluya, que ahí va un aleluya. Ahí va un amén después de esa palabra. Ellos salieron gozosos después de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y si seguimos viendo los capítulos siguientes, empiezan los viajes misioneros. Y enfrentando todo tipo de peligro, ellos continúan llevando el mensaje y el evangelio sigue extendiéndose. Las adversidades y persecuciones les sirvieron para acelerar el proceso, para que avanzara el crecimiento de la iglesia. Filipenses 1, 12 al 14, Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Estamos hablando de todo lo que sucedió después de Pentecostés, ¿verdad? Cuando los cristianos fueron perseguidos, ellos respondieron con un nivel mayor de compromiso. Ellos respondieron con un amor mucho más intenso. El Espíritu Santo los dirigía en todo.
Encontramos en Hechos 16, del 6 al 8, que el Espíritu incluso les decía a dónde ir y cuándo hablar y cuándo callar. Dice el 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo le decía hasta dónde iban a hablar y dónde no iban a hablar, y dónde iban a callar, y dónde iban a ir y dónde no iban a ir. El Espíritu Santo trajo una investidura de poder especial, de autoridad, que los capacitó para proclamar el Evangelio. Despojándose de todo y dispuestos a todo con tal de cumplir la misión que les fue encomendada. Y es a eso a lo que se refiere Hechos 1:8, que lo podemos decir de memoria, yo creo. Pero recibiréis poder y me seréis testigos. Todo esto que hemos dicho, ¿verdad? Todo esto que hemos resumido acerca de lo que pasó después de Pentecostés, se cumplió cuando llegó Hechos 1:8, cuando llegó este momento, esta experiencia gloriosa que ellos tuvieron con el Espíritu Santo. De ahí salieron a vivir todo esto que hemos dicho. La iglesia ha recibido la promesa del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio y para dar testimonio de Cristo. Para hablar de ese poder que salva, que transforma, que liberta, que da esperanza. Ese poder sobrenatural para realizar señales y maravillas. Pero eso tiene que traducirse en almas salvadas y en vidas cambiadas. Entonces, hermano, si hay mucho fuego, pero poco cambio, entonces eso hay que revisarlo. Como diría mi esposo, hay que darle taller a eso. ¿Cómo puede haber fuego y si no se ve el cambio? El Espíritu Santo trajo almas salvadas y vidas cambiadas. Y la iglesia de Cristo es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Y no hay otra forma de ser la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo, la de Él, la que Él reconoce, está llena del Espíritu Santo. Y nosotros procuramos ser esa iglesia. A nosotros nos toca ser esa iglesia. Pero acuérdese de todo lo que acabo de decir que pasó. Esa iglesia, esa nos toca ser a nosotros. No podemos hacer el trabajo que se nos encomendó, amados hermanos, sin la intervención del Espíritu Santo. No hay forma de ser iglesia y de hacer la obra de Cristo sin el Espíritu Santo, porque Él es el que hace lo que nosotros no podemos hacer. Porque ¿de dónde podemos nosotros convertir el corazón y convencer de pecado? ¿Y cómo podemos nosotros sanar enfermos y levantar muertos? ¿Y de dónde? ¿Con qué? ¿Y cómo podemos nosotros hablarle a las vidas y que los corazones sean compungidos? Y que como estos hombres que escucharon el discurso de Pedro y ellos tuvieron que decir, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros no tenemos cómo hacer eso. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos dirija al punto de que nos diga cuándo hablar y sobre todo cuándo no hablar. Que nos agarre y nos contenga y que nos diga, habla ahora. Ahora es el momento. Y nos diga, ve allá donde el hermano tal que necesita. Ve, ora por fulana, tócala que ella necesita.
Ve, predícale a fulano que estoy trabajando en su corazón. Como a Cornelio. Ve. Aleluya. Aleluya. Que nos diga el Espíritu Santo lo que está pasando, que nosotros no podemos, no somos adivinos, gracias a Dios. Pero que nos diga el Espíritu Santo, nos muestre qué es lo que está pasando. Gloria a Dios. Que nos diga, nos revele, nos muestre, nos hable. Eso no puede venir de nosotros. Por más que sepamos, por más que conozcamos, eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros, decía la pastora Francia Tejera de San Pedro de Macorís, ella decía, un cristiano sin el Espíritu Santo es como una computadora sin internet. Sirve para poca cosa. Aleluya. Aleluya. Necesitamos que Él nos dé el valor y la sabiduría para hablar su palabra. Y necesitamos que nuestras palabras estén acompañadas, revestidas de su autoridad. Gloria a Dios. Ese poder que nos ayude a permanecer firmes en las adversidades. Que cuando arrecien los ataques del enemigo, entonces nosotros podamos arreciar en nuestra vida de oración. Que cuando sea fuerte la batalla, ¿verdad? Cuando sea fuerte la oposición, entonces más fuerte sea nuestro compromiso. Entonces más fuerte sea nuestra devoción. Entonces más fuerte seamos nosotros en la oración, en el estudio de la palabra. Pero también que estemos capacitados para compartir con el que necesita. Que estemos capacitados para darle al que no tiene. Que estemos capacitados para compartir lo que el Señor nos da. Que estemos comprometidos con la expansión y con el crecimiento de la obra. Que todo lo que nosotros tenemos, que la casa que el Señor te ha dado, que el carro que el Señor te ha dado, que la profesión que el Señor te ha dado, que todo eso esté al servicio de su obra y de su plan y de su propósito. Que lo bueno y lo malo que te pase, todo sirva, como dijo Pablo en Filipenses, todo sirva para el progreso del Evangelio. Necesitamos ese Espíritu Santo. Los 120 que recibieron la promesa del Padre, ellos no pudieron quedarse igual. Ellos no pudieron salir de ahí a seguir con su vida. Ellos no pudieron salir de ahí a seguir con sus planes. Ahí se marcó un antes y un después para ellos. Ellos salieron a compartir el Evangelio. Esa experiencia los unió y los mantuvo unidos. De modo que estaban todos los días en el templo. Todos los días en el templo. Ni Dios lo quiera que yo le diga que tienen que venir todos los días, ¿verdad? Pero antes íbamos todos los días. Antes íbamos todos los días a la iglesia. En la iglesia que yo crecí, los domingos, yo le hacía el recuento en estos días a mi esposo y le decía, pero ¿cómo era que lo hacíamos? Porque yo iba a la iglesia los domingos a las 8:30 a dar una clase de predoctrina. Y después entonces daba a las 9:30 a la clase de los párvulos. Y después a las 10:30 tomaba mi clase. Y después iba a mi casa a comer. Y después nos íbamos para los Campos Blancos. Y después siempre había un ensayo. De algo había un ensayo. Y después a la casa corriendo a cambiarse para el culto, hasta que el Espíritu diga. Gloria a Dios. Pero no se preocupe que no lo vamos a tener hoy aquí sin tiempo. Gloria a Dios.
Ellos se mantenían cada día en el templo, en las casas, oraban juntos, compartían lo que tenían. El Señor se glorificaba y el pueblo lo veía. Gloria a Dios. Esa experiencia gloriosa de Pentecostés no fue un culto que se dio bueno. Pentecostés no fue un culto que se dio muy bueno y que nos gozamos mucho y salimos de ahí muy contentos. Pentecostés fue una investidura de poder para una labor que venía después, para un trabajo que había que hacer. Pentecostés no fue una experiencia para que ellos lo sintieran y danzaran y se quedaran con eso. Pentecostés, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, vino para capacitarlos, para realizar la labor más grande y más difícil y más importante de sus vidas, el ser testigos de Cristo. Hermanos, la labor más importante para nosotros, el logro más grande para nosotros, es ser testigos de Cristo. O mi logro más grande es mi desarrollo profesional, mi crecimiento, el crecimiento de mis negocios, o la familia que tengo, o lo bien que vivo, o lo bueno que son mis hijos. Ese es mi logro más grande. El logro más grande. La misión, la verdadera misión, la real misión es ser testigos de Cristo. ¿Estamos nosotros dispuestos a ser testigos de Cristo en todas las áreas de nuestra vida y cueste lo que nos cueste? Porque esta gente salieron de ahí a dar su tiempo, su dinero, su capacidad, su vida por causa del nombre. Aleluya. Nosotros estamos dispuestos a que en todas las áreas de mi vida yo sea un testigo de Cristo, a que yo dé testimonio de Cristo con todo lo que yo soy y con todo lo que yo tengo, que el Señor mismo me ha dado. Gloria a Dios. Para eso necesitamos al Espíritu Santo. Para ser testigos de Cristo necesitamos al Espíritu Santo. Pero si nosotros queremos al Espíritu Santo, como hemos estado orando en estos días, por una relación personal con el Espíritu Santo, si queremos el bautismo, si queremos los dones, si queremos la llenura, consideremos, hermanos, que implica mucho más que una experiencia de momento. Consideremos que no se recibe Pentecostés para seguir igual. Que no se recibe el bautismo del Espíritu Santo para seguir igual. Que no se reciben los dones del Espíritu Santo para seguir igual, sino para vivir la vida de un testigo de Cristo. Porque Pentecostés, porque el Espíritu Santo es cambio y es transformación. Y mire a Pedro, el que había llegado a negar a Jesús y el que cortaba oreja y todo eso. Miren cómo ahora predique el arrepentimiento. Predique el arrepentimiento. Predica sobre el don del Espíritu Santo. Hermanos, anhelamos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y nosotros somos de los que queremos el bautismo, los dones, el fruto y todo lo que el Espíritu Santo pueda hacer. Y todo lo que Él tenga para darnos, lo queremos. No sé usted, pero yo sí. Amén, pues diga amén. Amén. Gloria a Dios.
Pero la manifestación del Espíritu Santo en nosotros es genuina, será genuina si produce en nosotros compromiso con la obra de Dios. Si produce en nosotros el compromiso de predicar a Cristo. Si hablamos en lengua, pero tenemos enemigos. Si nos llenamos en el culto, pero vemos las necesidades y no ayudamos. Si yo siento mucho y tengo muchos sueños y tengo mucha palabra y tengo mucho, pero no me comporto como un testigo de Cristo, entonces esa manifestación no es genuina y no es del Espíritu, porque el Espíritu Santo cambia y transforma. Si yo soy de lo que me lleno, pero murmuro, y si yo el día que vengo a la iglesia acabo, pero después me desaparezco y la iglesia no puede contar conmigo. Antes decían que los evangélicos rompían bancos y rompían panderos. Ya no tenemos banco ni pandero, pero si venimos a la iglesia y nos gozamos mucho un día, pero después yo me desaparezco y la iglesia no puede contar conmigo. Y la iglesia no me puede poner compromiso porque yo no puedo, porque yo no tengo tiempo, porque yo aprovechenme hoy que vine. Y después un mes no me ven. Bueno, entonces tenemos que revisarnos. Entonces tenemos que ir a la presencia del Señor. Entonces tenemos que ir a la palabra. Y tenemos que analizarnos y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos direccione, que nos vuelva a poner en el camino. Gloria a Dios. Ser testigo de Cristo no es sencillo. Cristo le dijo a sus discípulos: los envío como ovejas en medio de lobos. Porque el evangelio de Cristo no es agradable al mundo. Siempre digo que no voy a hacer cuentos, pero yo soy hija de mi papá. Había una señora que era cristiana y su esposo no era cristiano. Y él le decía: pero yo no entiendo qué clase de evangélica es esta, porque yo no te veo ni 3 horas de rodillas orando. Y ella decía: pero arrepiéntete para que tú veas si es bueno. Arrepiéntete. Arrepiéntete para que tú veas. Hermanos, ser testigo de Cristo no es una tarea sencilla. Llevar el evangelio en un mundo que está lleno de sí mismo, que está perdido en el pecado, que tiene la conciencia entenebrecida, no es una tarea fácil. Pero nosotros no estamos huérfanos, ni estamos solos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros, que nos consuela, que nos guía a la verdad, que nos recuerda la verdad, que nos inviste de poder, que nos ayuda en nuestra debilidad, que Él es el que convence de pecado. Si es cierto que la tarea no es fácil, pero es cierto que nosotros no estamos solos. Y si sentimos que estamos viviendo tiempos difíciles y que el servicio en la obra se nos está haciendo difícil y que la carga se nos está poniendo pesada, si tal vez sentimos que estamos siendo probados, que nuestra fe está siendo probada, entonces es el momento de decidir si yo soy verdaderamente un testigo de Cristo. Porque un testigo de Cristo elige el servicio por encima de su comodidad. Un testigo de Cristo sabe que tiene que soltar el manto y tomar la toalla. Gloria a Dios. Un testigo de Cristo
Busca la comunión con el Espíritu Santo por encima de cualquier otro beneficio. Gloria a Dios. Y si el desafío se nos está poniendo grande, si el tiempo está difícil, si los corazones están muy duros, si la gente no quiere saber de la palabra, entonces tenemos que orar más. Entonces tenemos que buscar más. Entonces tenemos que afirmarnos más. Y si en la obra del enemigo veía el calendario del mes y le decía a una de las hermanas que estábamos hablando del calendario y decíamos, este calendario de este mes está fuerte, pero fuerte estamos nosotros, que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Y hay mucho que hacer, pues entonces levantémonos más temprano. Y hay mucho trabajo, organicémonos mejor. Y los corazones están duros, oremos más. Y el enemigo no está atacando, métase más con Dios, como dice la gente. Coja un ayuno. Acabamos de pasar un tiempo de ayuno importante. En la vida del Evangelio, la vida de un testigo de Cristo no es fácil. Pero tal vez se nos está haciendo más difícil porque no estamos yendo a la fuente. Tal vez se nos está haciendo más difícil porque estamos tratando de hacerlo por nuestros medios. Y no tenemos por qué estar esforzándonos nosotros solos y ahogándonos cuando tenemos la promesa del Padre que es para nosotros, es para mí y es para usted. Hermanos, estemos a la altura de un verdadero discípulo de Cristo. Y eso no es poco decir, pero ese es nuestro llamado. Estemos a la altura de un verdadero discípulo que asume responsabilidad y está dispuesto a pagar el precio. Y no es fácil asumir compromiso porque hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Pero un discípulo de Cristo renuncia a lo que sea necesario con tal de agradar y de dar testimonio de Cristo. Sí, hermanos, hay un precio que pagar y hay muchas renuncias que hay que hacer para estar comprometido con ser testigo de Cristo. Y como dijeron los que escucharon a Pedro y se preguntaron, ¿qué haremos? Preguntémonos nosotros hoy, hermanos, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué me toca hacer a mí? La palabra nos dice lo que tenemos que hacer y el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La Nueva Traducción Viviente dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Gálatas 6:8 dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En resumen, hermanos, tenemos una gran comisión. Y para realizarla necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu está disponible. Y si nos llenamos de Él, si somos llenos de Él, entonces Él nos ayudará a vivir para dar testimonio como verdaderos discípulos. Amados hermanos, preguntémonos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor, frente a esta tarea que tú me has dejado? Frente a esta promesa que es para la iglesia,
¿qué puedo hacer? ¿Qué necesitas de mí? Y cada uno sabe, decía Pastora Jael al principio, cada uno sabe cómo pasó su semana en su relación con Dios. Cada uno de nosotros sabe. Y si no sabe, pídale al Espíritu Santo, que Él está para recordarnos y para guiarnos a la verdad. Y hagamos compromiso de vivir como testigos de Cristo. Acompáñeme, incline su rostro y hagamos una oración. Aleluya. Aleluya. Cada uno que conoce su vida, que sabe su necesidad, aproveche este momento y pídale a Cristo. Pídale que le dé, que le llene, que le bautice, que el Espíritu Santo le bautice. Pídale que le fortalezca, que le capacite, que le dé su poder y su gracia, para que en cada desafío usted pueda ser un testigo a la altura de lo que se espera de un hijo de Dios. Padre, te adoramos. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias. Gracias porque nos diste a tu Hijo que nos redimió del pecado.